Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Y bendiciones desde su programa Revelaciones Bíblicas en su canal Olam 7 Internacional. Amén. Desde Nicaragua. Estamos una vez más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy con el segundo tema o la segunda parte de la divinidad del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la divinidad del Espíritu Santo en los Evangelios. En el programa pasado estudiamos sobre la divinidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y los atributos que el Espíritu Santo tenía y hacía reflejados con las evidencias bíblicas del Antiguo Testamento. Después de la pausa musical regresamos para continuar con la segunda parte del tema sobre la divinidad del Espíritu Santo. Regresamos, Dios te bendiga. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuánto ha hecho Él por mí, hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Gracias por continuar con nosotros en su programa Revelaciones Bíblicas, un programa muy visto, pastor. Quiero que sepa que a la gente le gusta. Amén. Hemos iniciado ya una serie con el pastor Espino. En esta ocasión vamos a hablar la segunda parte de la divinidad del Espíritu Santo, pero en los Evangelios, las evidencias bíblicas de los Evangelios. Antes de iniciar la temática, quiero que oremos para que el Señor pueda dirigir el programa. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, al equipo de producción, al pastor Espino, tu servidor, y a las personas que hacen posible la transmisión de Olam 7 Internacional. Así sea, Padre. Quédate en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Antes de iniciar, pastor, sí, quiero claro, mencionarle que hemos tenido la intención ya de varias personas que han tratado de llamarnos mientras estamos en el programa
para poder dar su observación, pastor, su observación. Así que en un próximo programa tendremos posiblemente, que lo que hemos arreglado con el que quiere dar la observación, tiene una maestría en teología, creo. Tiene una maestría en teología, el pastor Vanegas tiene una maestría en teología, y él quiere hablarnos un poquito, en unos 5 minutos, sobre algunas teorías que han surgido en la historia sobre el tema del Espíritu Santo. Así que en una próxima ocasión vamos a atender esa llamada telefónica que pues están observando la programación y quieren dar su aporte a este tema. Sí, no solamente el pastor, tenemos mucha gente, otros hermanos que nos ven, incluso hay un ministerio allá en Carolina del Norte que tiene ahorita problemas serios con este tema y que hemos estado compartiéndole estos programas. Así que mucha gente está compartiendo. Estamos abiertos, pastor, para hacer un programa especial de preguntas y respuestas sobre ese tema. Correcto. Ahora, pastor, si alguien podría decir, bueno, yo quiero llamar, pero no sabe cómo hacerlo, pueden enviar un audio. Al número del canal. Al número del canal, ahí lo ponen en pantalla. Sí. Envían un audio y dan su observación, hacen su pregunta, que nosotros con todo gusto ahí los escuchamos. 505-5715 4080, ¿verdad? Ese es el número del canal. Correcto. Así que ya queda, pues, para que las personas puedan compartir. Vamos a iniciar, pastor, la temática. Está bien. Sobre la divinidad del Espíritu Santo en los evangelios. Tiempo suyo. Muchas gracias, pastor. Pues seguimos estudiando este rico tema. Cuando estudiamos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pues había tanto material. Queremos decirle que nosotros pues hacemos un enfoque somero, muy somero, pero estos temas son profundísimos, que llevan más tiempo. Hay mucho material, especialmente cuando hablamos de un tema tan trascendental en la Escritura, el Espíritu Santo. Ahora, hablemos un poquito de los evangelios. ¿Qué dicen los evangelios? Vayámonos a ese Neuma Agión, ¿verdad? En los evangelios, y vamos a leer en el libro de Lucas 1:35. Siempre el Espíritu Santo está donde hay creación, donde hay creación. Siempre el Espíritu Santo está hablando donde hay leamos ese texto, Lucas 1:35. Ahí está en pantalla. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, nuevamente vemos acá el Espíritu Santo, y aquí hago un paralelismo porque la Biblia está llena de eso. En la creación estaba el Espíritu Santo. Ahora en el nacimiento de Cristo está el Espíritu Santo. Ese agente de la deidad, la tercera persona, y entendamos el tercero no como que es último, sino para diferenciarlos, porque son tres personas completamente distintas, completamente independientes, autónomas, con voluntad propia, con pensamiento propio y con personalidad propia. Y creo, pastor, que en el caso del Espíritu Santo, si en el caso de Cristo hablamos de su divinidad en Apocalipsis, del Espíritu Santo les prometemos un programa en Hechos. En Hechos de los Como Apóstoles. decía el pastor, es importante la obra. Alguien dijo por ahí, no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ok, veamos entonces, tenemos ese texto, el Espíritu Santo
vendrá sobre ti. Me llama la atención que Gabriel, que es el que está teniendo ese diálogo con María, entendía el tema de la deidad triuna, entendía el tema de la Trinidad, del Padre, el Hijo. ¿Por qué lo entendía? Y es una voz autorizada, porque es alguien que está de querubín en el trono de Dios. Los querubines son los ángeles que mayor cercanía tienen a el trono de Dios, ¿verdad? Están querubines, serafines y ángeles. Y él es uno de ellos, especialmente Gabriel, que por la evidencia bíblica parece ser el que ocupó el lugar que dejó Lucifer. Sí. Veamos otros textos, pastor. Veamos otros textos rápidamente. Ya teníamos eso. En el libro de Lucas 2:26. Note lo que dice Lucas, el capítulo 2:26. Lucas 2:26. Sí. Lucas 2:26. Dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer para que todos podamos compartir. Lucas capítulo 2, el versículo 26. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Eso es hablando de Simeón, ¿se acuerdan? Sí. Que es cuando dice aquella frase famosa: despide a tu siervo ahora en paz. Sí. Entonces, el Espíritu Santo hacía una función de revelación, pastor. La misma función que hacía de iluminación allá en el Antiguo Testamento. También en el caso del nacimiento de Juan, vamos a leer Lucas 1, 41 al 45. Aprovechando que estamos en Lucas, vamos a leer en Lucas 1, 41 al 45, ¿verdad? Lucas 1, 41 sí. al 45. Sí. Dice así la palabra del Señor, Lucas 1, 41 en adelante. Lo voy a leer. Hasta el 45. De Lucas 1, del 41 al 45. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 43. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. 44. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. 45. Sí. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Así es. Entonces, nuevamente, el Espíritu del Señor visitando el mensaje que le lleva Gabriel, profetizándole la misión de Juan y diciéndole que será lleno del Espíritu Santo. Ahora, el mismo Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo en tercera persona. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte juanina y estudiemos un poquito el Paracleto o el otro como yo. Es otro como yo, de mi mismo linaje, así divino como yo. Y Cristo habla de la unción del Espíritu, pero como alguien externo a Él. Sí, como alguien diferente a Él que lo unge, ¿verdad? Haciendo no en primera persona. No, haciendo la función de un ungidor sobre Él. Recuerden que la palabra Mesías significa el ungido. Y ya vamos a ver esas funciones, especialmente cuando lleguemos a Mateo. Sigamos en Lucas del 18 al 21. ¿Qué capítulo? Lucas 4, 18. Vamos a ver Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. Ahí está. Sí, está. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos
y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, hablando en tercera persona de alguien que está sobre él. Sí. Ese término sobre él no es que está en un grado mayor, sino que lo está poseyendo, lo está llenando, está sobre mí, ¿verdad? Me ha ungido como el profeta, como él es el profeta del cual habló Moisés, él es el Mesías. Entonces vemos también como una tercera persona que unge al Mesías, sí, para la obra. Y por el tiempo, porque quiero abarcar los 4 evangelios, no leo todo el pasaje, pero ahí nos habla de todas las funciones que el Espíritu le da al Mesías. Ahora, vamos a ver algunas funciones donde el Espíritu no solamente lo unge. Vamos a ir a Mateo 4, pero antes de Mateo 4 quiero que leamos en Mateo 3 el bautismo de Cristo, porque aquí hay una evidencia clara. Y pastor, hay 3-4 capítulos, 3-4 textos en la Biblia que nos hablan de los tres, así abiertamente. Primera de Juan 5, 2 de Corintios 13-13, 13-14 en otras versiones, y este. Pero este es especial, el bautismo de Cristo, porque nos habla de ellos tres en el mismo escenario, pero haciendo distintas funciones y separados. Sí. Vea Mateo 3 del 11 en adelante. ¿Qué dice? Donde dice el bautismo. Sí, ya lo tengo. ¿Qué texto comienza? El 13. Mateo 3, versículo 13 en adelante. Mateo 3:13. Ahí está. Ahí está. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. 14. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Sí, sigamos. Versículo 15. Respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplas así toda la justicia. Entonces Juan le permitió. Versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Sí, y sigue leyendo. Versículo 17. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, vemos las tres funciones, la triple función. Y vemos ahí a las tres personas de la deidad. El Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo como paloma, no la paloma celestial. No, él no es paloma. Cuando dice descendiendo es que venía bajando. Como paloma, dijo Mateo, pero no dijo veo una paloma, no, sino un descenso. Como paloma. Es lo que está queriendo decir. Que baja. Es que baja. ¿Verdad? No es una paloma. No es una paloma, ni se parece a una paloma, sino que como la paloma desciende, así baja él. Ahí viene el Espíritu bajando y sí. Tres, el Padre hablando. Sí. Por eso yo les decía, acá es uno de los pocos textos. El otro día me preguntaron, hermano, evidencias donde los tres tienen actividad. Bueno, acá una. Lo vemos, el Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo y el Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Entonces vemos acá que él está en ese grupo de los tres. Hay 15 cosas que se pueden. Él está en ese grupo de los tres, donde están hablando, ¿verdad? Veamos en el 4:1 de Mateo, ya que estamos en Mateo, cómo el Espíritu Santo se lleva a Jesús. Mateo 4, vamos a leer el versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ojo con eso. Es el Espíritu el que toma a Jesús y lo lleva al desierto, cumpliendo un rol
del plan de la salvación. Sí. Pero no lo vemos, pastor, atimorato, debilucho, no, lo agarra y lo transpone en otro lugar. O sea, ejerciendo un ministerio. Dijo, bueno, ya estás bautizado, te estoy asistiendo como Espíritu Santo, porque esa era parte del plan, y también hay que reconocerlo, que el Espíritu Santo también está a nuestra disposición. Y quiero decirles que eso mismo hizo con Felipe. Cuando estudiemos el Espíritu Santo en Hechos, lo transponen y lo ponen donde le dice a Felipe, acércate al coche. Entonces viene y lo lleva allí y lo pone en la tentación. Ahora veamos también otro pasaje donde el Espíritu Santo claramente está guiando a Cristo. Es Mateo 12, ¿verdad? Mateo 12, 28. Note bien lo que dice. El Espíritu Santo estaba llenando a Cristo para vencer al demonio. Mateo 12, 28. Ahí está. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por quién expulsaba el Señor a los demonios? El Espíritu de Dios. ¿Por quién lo hace también un ministro? Por el Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Ahora, cualquiera dirá, ¿por qué Jesús necesitaba del Espíritu Santo en la tierra? Porque recuerde que parte del plan de la salvación era que Jesús iba a actuar 100% humano. Sí. Entonces, él oraba, se entregaba y el Espíritu venía, y por el Espíritu de Dios, el Theon Neuma o Neuma Agión, Espíritu Santo o Espíritu de Dios, Neumateos, él expulsaba a los demonios. Y ahora incluso, pastor, aprovechando que estamos en Mateo 12, es tanta lo santo, lo sagrado del Espíritu Santo, que oiga lo que dice Cristo en Mateo 12, 32. Mateo 12, ahí mismo, 31 y 32. Mateo 12, 31. Mateo 12, 31. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Versículo 32. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y cuánta gente, yo le decía a una hermana la vez pasada, y ahora la moda es sacar citas de la sierva de Dios, Sí. que no vienen al caso. Sí. Y cuánta gente, pastor, se trepa a púlpito, hace documentos, invierte plata para sacar copias o saca tiempo para mandarlo, algunos hasta en YouTube, en las redes, Sí. en público, atacando al Espíritu Santo. Hermano, yo le dije, hermana, tenga cuidado, le dije yo a la hermana, se está metiendo a un terreno donde va a terminar negando la deidad de Dios. Comienzan con el Espíritu Santo, siguen con el Hijo, al final hasta ateo se hacen. Entonces, ¿por qué? Porque recuerde usted, pastor, que cuando alguien ya niega al Espíritu Santo, la blasfemia del Espíritu Santo es ya cuando uno, la conciencia Cauterizada. cauterizada. Sí. Y por ejemplo, Se pierde la sensibilidad. usted viene y me predica y me dice, mire pastor, usted necesita cambiar, Dios lo ama, y yo no. ¿Quién Sí. es este? O sea, es terrible. O sea, te quedas sin esa conexión, pastor, Sí. ¿y quién puede guiarte? No, totalmente. Entonces, a un Cristo ahí, en ese texto, le está dando un énfasis a que no lo podemos hacer, ¿verdad? El rechazo al Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ir al libro de Mateo 11, 25. Note Mateo. lo que dice 11, 25. Note lo que dice 11, 25. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y 26. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas sabias y inteligentes
y la revelaste a los niños. Versículo 27. 26. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Versículo 27. Sí. Ahora leamos Lucas 10:21. Lucas 10:21. Lucas 10:21. Leamos Lucas 10:21. Vamos a Lucas, producción. Lucas 10:21. Leamos lo Ahí que está, dice. perfecto. En aquel mismo hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y Ahí dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste todas estas cosas sabias y inteligentes y las revestiste unos a otros. ¿Cuál era Sí, la Padre, fuente de porque regocijo así de fue. Jesús? Es el mismo texto de Mateo. Lo que pasa Sí. es que les presento la versión de Lucas, porque Lucas dice: en aquel mismo él se regocijó del Espíritu Sí. Santo. Entonces, pastor, aquí vemos la acción de los tres: Ahí están ustedes. el Espíritu Santo, te alabo, Padre, Sí, y el Hijo hablando. sí. ¿Quién era la fuente de regocijo de Cristo según ese texto de Lucas 10:21? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Estoy empezando por estos evangelios. Al final les tengo preparado el evangelio que más tiene. Ujú. Decidí iniciar por Mateo, iniciamos por Lucas, me fui a Mateo, el evangelio, la tentación, el bautismo. De Lucas vimos el Sí. nacimiento, la administración a Simón, la visita a Elizabeth. Ahora estamos viendo en Lucas 10 lo que es enviando la comisión. Pero, pastor, en Juan es para un programa completo, donde vamos a ver la palabra paracleto, vamos a ver todo eso. Solo el libro de Juan. Porque es evangelio. Perfecto. Sí. ¿Está bien? Pastor, disculpe, vamos a una pausa musical. Es correcto. Y luego regresamos para continuar con su programa La Divinidad del Espíritu Santo en los Evangelios. Dios les Amén. bendiga. Amén. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas visto a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo
varón, la suerte humana al compartir. Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y por las crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Por continuar con nosotros en su programa Revelaciones Bíblicas, estamos siempre en la temática de la divinidad del Espíritu Santo en los Así es, evangelios. Pastor, así es. continuamos. Muy bien, pastor. Vamos al Evangelio de Juan. Realmente vamos a iniciarnos con ese texto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo textos de Juan en esta parte del programa. Y vamos a ir a Juan 16, Juan 16, 7, pastor. Donde Libro se de utiliza Juan. la palabra paracleto. Juan 16, 7. 16, 7. Sí, vamos a leer Juan 16, 7. Veamos lo que dice Juan 16, 7. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 16, el versículo número 7. Sin embargo, dice la palabra de Dios, creo que lo van a poner, ahí está. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, dice la palabra del Señor. El Consolador os lo enviaré. Ojo con eso, ¿verdad? Os lo enviaré. Esa palabra griega paracletos es la palabra el otro consolador, el otro Sí. como yo. Ahí Juan recibe, está transcribiendo el discurso de Cristo y lo presenta como otro como yo. Sí. Vamos a leer algunas versiones, pastor, traducen el otro abogado. ¿Por qué? Otro abogado. Sí, porque la palabra paracletos también significa abogado. Por ejemplo, cuando se aplica en Jesús, en 1 de Juan 2:1 dice,
hijitos míos, solo lo digo de memoria. Ok. Hijitos míos, esto escribo para que, pero si uno pecare, paracletos tenemos ante el Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces, se utiliza tanto para Cristo como para Él, Sí, el Espíritu Santo. sí. Paracleto es abogado, consolador, defensor, y el otro como yo, ¿verdad? Otro como yo. Entonces, vamos a ver también otro texto. Vamos a ver otro texto hablando acerca de nuestro Señor. Veamos lo que dice ahí mismo, pastor. Vamos a leer en el capítulo 16, 8 en adelante. Juan 16, 8. Sí, 16, 8. En adelante. Sí. Ahí está. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado porque no creen en mí. Versículo 10. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así es. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora Ahí no nomás. las podéis soportar. Ahora, dos puntos importantes en Juan, pastor. Juan 14, 16. Mire lo que dice Juan 14, 16. Juan 14, 16. Este punto es clave. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Ahí mismo, producción, 14, 16. Y yo rogaré al Padre y Él os... Sí, siga, pastor, sí. Y yo rogaré Al Padre. al Padre, dice la Biblia, y Él os dará ¿Sí? otro consolador, Ahí para está. que Él esté con vosotros para siempre. No podemos pasar por alto esto. Otro consolador. La palabra otro involucra a otra persona como nosotros. Otro de la misma clase, pastor. Otro de la misma clase, a otro consolador. Ahora, yo por eso siempre digo, pastor, el Espíritu Santo cumple las mismas características de Cristo. Cristo es intercesor. Romanos 8:26, solo se los digo de memoria porque quiero alcanzarlo, el material de Juan. Dice, por eso el Espíritu Santo intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Igual que Cristo. Igual que Cristo. Por eso no me sorprende que Él también sea paracleto. Cristo es paracleto. Que Él sea abogado. Cristo es abogado. Que Él sea consolador. Cristo. Son de la misma clase. Y ojo, si son de la misma clase, son Dios. Otro consolador. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Veamos otro ejemplo. 14:18. Juan 14:18. Juan 14:18. Dice así. En el capítulo 14, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. No os dejaré huérfanos, Así es. vendré a vosotros. Así es. Ahora, Un padre. nuevamente, ¿a qué se refiere Cristo cuando habla de la representación del Espíritu Santo? No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Vamos a ir a Juan ahora, vamos a abarcar más, ¿verdad? Sí. Vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer un poquito. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahí adelante en el capítulo, en el 14:21, pastor. 14:21. Veamos lo que dice. 14:21. Ahí está. Sí, siga. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, es. y yo lo amaré Siga. y me manifestaré a él. Versículo 22. Así es. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Ahora leamos, pastor,
Juan 15, 26 al 27. Juan 15. 26 al 27. Vamos a Juan 15, 26. 26 al 27. Juan 15 del 26 al 27. 15 del 26 al 27, veamos. Cuando venga el Consolador, ¿sí? a quien yo enviaré del Padre, es decir, Ok, del Padre, no de que representa, viene del Padre, sino que está a la par del cuando Padre. venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, Así es. no que sale del Padre. No, porque ese es otro de los argumentos que hacen los que atacan la divinidad del Espíritu Santo. Él dice, es que él procede Ajá. del Padre, puede ser del lado del Padre o que está a la par del Padre. Procede, ajá. Siga, Es decir, el Espíritu de verdad que procede, ahí está la palabra, ahí está la palabra. procede del Padre, Así es. le dará testimonio de mí. Pero pastor, por ejemplo, proceder puede ser delegar. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, tenemos un evento, yo puedo decir, tenemos un evento de un bautismo y va a proceder en mi lugar el pastor Alfaro. O usted dice, el pastor Espino va a estar en una reunión de médicos y él va a proceder, yo le delego a él, él va a proceder por mí. Y eso no significa que yo sea menor o mayor, sino que hay una delegación de tareas. Eso es lo que quiere decir procede el Padre y también el Hijo procede el Padre. ¿En qué aspecto? En que la misión, la representación y el ministerio lo que traía estaba acorde con lo que el Padre hablaba. Sí. Eso es importante, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer también en el mismo libro, Juan 16:8. Vámonos a Juan 16:8. Tenemos como para 3 textos más, pastor. por Ok, el tiempo. ya el tiempo se nos va venciendo. Juan 16, 8. ¿Qué dice? dice, ahí está, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok, aquí me detengo porque yo siempre le digo, ¿cuál es la primera acción del Espíritu Santo según ese texto? ¿Convencerá Al mundo. de qué? Pecado. Pecado. La gente dice, la señal de que tener al Espíritu Santo es hablar en lengua. No dice, cuando Él venga hablarán en lengua, no. Cuando Él venga va a convencer de pecado. La primera señal de que una persona está recibiendo el Espíritu Santo es que reconoce su pecado, Sí. reconoce sus errores, reconoce que necesita de Dios. Convencerá al mundo de pecado, Justicia. de justicia y de juicio. O sea, entonces vemos también que Él convence, Él guía, Él profetiza porque tiene conocimiento, Él es consolador, Él es abogado, Él es intercesor, todas las funciones de Cristo. Guiador, sí. Guiador, como lo vimos en Lucas, fuente de regocijo, por el poder de Él se echan los demonios. Así que está claro. Leamos el siguiente texto. Ya leímos Juan 16:8, sigamos leyendo el 9 en adelante. Juan 16:9 16:9. en adelante. Ahí lo van a poner ahorita. Juan 16:9 en adelante. Dice así la palabra del Señor. De pecado porque no creen en mí. Siga. Versículo 10. Sí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Sí. Versículo 11. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Sigamos. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Sigamos. Versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Tercera persona. sí, pastor. cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Ahí está, cuando dice que procede, Él hablará lo que oiga. Neuma aletheia. Recuerden que la palabra verdad en griego es aletheia. Sí. Neuma aletheia, el espíritu que habla verdad, una mejor traducción.
¿Y qué hablará él? Lo que él oiga, o sea que puede oír. ¿Y cómo va a oír estando dentro del Padre? Exactamente. Tuvo que haber estado externamente. Porque si no sería el Padre hecho espíritu. Sí. Si yo le digo a usted que ese espíritu procede del Padre, entonces es el espíritu del Padre aquí. No, procede porque el mensaje, la misión que él trae viene de ahí el trono. De lo que escucha. De lo que escucha. Pero él los hará saber. Pero es el espíritu de verdad. Y bueno, por el tiempo no leemos más, pero él o guiará la verdad, o hará saberlo cuando estemos ante los tribunales. No os preocupéis que habréis de hablar, dice Mateo 22, 24. El Espíritu os dará qué vas a hablar. Entonces el Espíritu Santo tiene funciones, pastor, increíbles. Ya vamos a llegar a la parte atributos. Paulina. Pablo habla de los dones y un montón de cosas. Pero aquí en los evangelios específicamente vemos su rol como consolador, como intercesor, como guiador, como revelador de la verdad, como el que llevaba a Cristo, incluso por el Espíritu de Dios es que él expulsaba a los demonios. Amén. Agradecemos mucho, pastor, por la información. Gracias por los textos de la Biblia. Esperamos usted pueda disfrutar del estudio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. No se pierda su próximo programa. Vamos a estar hablando de la divinidad del Espíritu Santo en los evangelios. En las epístolas paulinas. Vamos a concentrarnos con Pablo y lo que Pablo dice sobre la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a orar, nos dirigen oración, pastor. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por ese maravilloso don, el regalo del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Los evangelios son claros, Él es Dios en tercera persona. Gracias, Padre, por ese paracleto, ese consolador, abogado e intercesor que nos revela tu voluntad. Bendice a cada televidente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, los esperamos en un próximo programa. Un abrazo a la distancia y gracias por estar con nosotros. Fue allí por fe, no vi
OLAM 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.